Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta por aquí, como siempre, es un placer compartir este espacio con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, resuena con muchísimas personas. El título del vídeo ya les dio una pista, Andercel confiesa el amor del pasado que nunca se olvida. Sí, vamos a hablar de esas conexiones profundas, de esos amores que sin importar el tiempo o las circunstancias, dejan una marca imborrable en nuestro corazón. ¿Alguna vez se han preguntado si esas relaciones de juventud, esos primeros amores intensos, realmente se olvidan por completo? Pues bien, Andercel, una figura que admiramos por su talento y su carisma, ha abierto su corazón en una entrevista reciente y ha compartido algo muy personal sobre este tema. Y créanme, lo que dice es digno de reflexión. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal ahora mismo para que no se pierdan ninguna de nuestras charlas. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, entremos de lleno en lo que nos trae hoy. La noticia gira en torno a una entrevista reciente de Andercel, la aclamada actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel internacional. Todos la conocemos por sus papeles memorables en series como Sen Kalkapm o Alka, pero hoy vamos a ver una faceta más íntima y vulnerable de ella. En esta conversación, Ande se sinceró sobre sus experiencias amorosas y lo que más llamó la atención fue su mención de un amor del pasado. No cualquier amor, sino uno que ella describe como el amor que nunca se olvida. Esta frase, por sí sola, ya tiene un peso emocional tremendo, ¿verdad? Nos hace pensar inmediatamente en esas personas que marcaron un antes y un después en nuestra vida, en esos sentimientos que a pesar de haber pasado años, aún pueden evocar una sonrisa, una nostalgia, o incluso un pequeño nudo en la garganta. La entrevista, según los fragmentos que han trascendido y que han generado tanto revuelo, no se centró en detalles escabrosos ni en un drama romántico desmedido. Al contrario, Ande habló con una madurez y una honestidad que son admirables. Lo que parece haber expresado es que hay ciertos amores en la vida que por la intensidad de lo vivido, por la conexión que se llegó a establecer, o quizás por las lecciones aprendidas, simplemente no desaparecen. No se trata de un deseo de volver atrás, ni de lamentar el presente, sino más bien de un reconocimiento de la importancia de esa persona y de ese tiempo en su propia formación personal. Es como si hubieran sido un capítulo fundamental en el libro de su vida, uno que se lee y se relee, no para quedarse estancado en él, sino para entender mejor quiénes somos hoy. Es muy interesante cómo estas confesiones de figuras públicas nos permiten, de alguna manera, vernos reflejados. Porque seamos honestos, ¿quién no ha tenido un amor que nunca se olvida? Para algunos puede ser ese primer amor de adolescencia, lleno de inocencia y descubrimiento. Para otros, un amor más maduro que, por diversas razones, no pudo prosperar, pero que dejó una huella profunda en su alma. Andercel, al compartir esto, valida esos sentimientos. Nos dice que está bien sentir que ciertas personas, ciertos momentos, son eternos en nuestra memoria sentimental. No es una debilidad, es una parte de la riqueza de nuestra experiencia humana. En la entrevista, ella parece haber enfatizado que este amor del pasado no interfiere en su vida actual ni en sus relaciones presentes. Es un reconocimiento, una especie de homenaje a lo que fue, a lo que enseñó y a lo que hizo de ella la persona que es hoy. Es muy probable que esta perspectiva nos ayude a todos a reevaluar nuestras propias experiencias. A veces tendemos a pensar que para avanzar, debemos borrar por completo lo que nos hizo daño o lo que terminó. Pero tal vez, la clave no está en borrar, sino en integrar. En aceptar que esas experiencias, tanto las dulces como las agridulces, forman parte de nuestro camino y nos han moldeado. Pensando en esto me surgen varias preguntas. ¿Qué hace que un amor sea inolvidable? ¿Es la intensidad de la conexión? ¿El momento vital en el que se vive? ¿Las circunstancias que rodearon la relación? ¿O quizás una combinación de todo ello? Andercel parece apuntar a una conexión profunda, a un sentimiento que trasciende el tiempo y la distancia. Es un amor que, aunque ya no esté presente físicamente, sigue vivo en los recuerdos, en las lecciones aprendidas y en la persona en la que nos convertimos gracias a él. Y esa es una perspectiva realmente hermosa y madura. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se escrutan y se especulan, que una artista como Andercel se permita ser tan abierta sobre un tema tan personal es refrescante.
Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y los personajes, hay personas con historias, con emociones, con pasados que las han marcado. Y ese pasado a veces trae consigo amores que efectivamente nunca se olvidan. No porque se idealicen o se desee regresar a ellos, sino porque fueron tan significativos que se quedan grabados en el alma. Es importante también recordar que no estamos aquí para juzgar ni para especular sobre los detalles de su vida privada. Lo que nos interesa es la reflexión que su confesión nos provoca. Nos invita a pensar en nuestras propias vidas, en nuestros propios amores pasados. ¿Cuáles son esos amores para ustedes? ¿Los recuerdan con dulzura, con nostalgia, con gratitud? ¿Creen que hay amores que marcan la vida de forma definitiva? Creo que lo que Anne Derzel ha compartido nos da permiso para ser honestos con nosotros mismos. Para reconocer que el amor tiene muchas formas y muchas duraciones. Y que algunas de esas formas, algunas de esas duraciones, dejan una huella imborrable. No se trata de vivir anclado en el pasado, sino de comprender que el pasado es una parte fundamental de lo que somos. Y que esos amores, aquellos que nos enseñaron tanto, que nos hicieron sentir tan vivos, forman parte de esa historia. Me gusta pensar en ello como un mapa emocional. Cada amor importante es un punto en ese mapa que nos muestra el camino que hemos recorrido. No buscamos volver a esos puntos, pero sí los reconocemos y los valoramos porque nos recuerdan de dónde venimos y cuánto hemos crecido. Y la declaración de Anne Derzel parece ser precisamente eso, un reconocimiento de un punto importante en su mapa emocional. Es posible que esta entrevista sirva como un recordatorio para todos nosotros. Un recordatorio de que el amor, en sus diversas manifestaciones, es una fuerza poderosa que nos moldea. Y que hay amores que por su significado y profundidad, trascienden el tiempo y las circunstancias. Son esos amores que sin importar cuántas otras historias escribamos, permanecen en un rincón especial de nuestro corazón. Y no hay nada de malo en ello. Al contrario, es una señal de la intensidad de lo vivido. En resumen, lo que Anne Derzel ha compartido en esta entrevista es un testimonio conmovedor sobre la naturaleza perdurable de ciertos amores. Ha confesado que existe un amor del pasado que, para ella, nunca se olvida, no por un deseo de regresar, sino por la huella imborrable que dejó en su vida. Esta reflexión nos invita a pensar en nuestras propias experiencias, en esos amores que, de una forma u otra, han marcado nuestro camino y nos han enseñado lecciones valiosas. Nos recuerda que es normal y humano recordar con cariño aquellos sentimientos intensos y las personas que nos hicieron sentir tan vivos, integrando esas experiencias en nuestra historia personal para entender mejor quiénes somos hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en esta conversación hoy. Espero de verdad que este vídeo les haya parecido interesante y que les haya invitado a la reflexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que existen amores que nunca se olvidan? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Por favor, déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo más importante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.